Allinchamusqas kachukupi chuchimparimunku kay kanalman imayna kasankichik llaqtamasis walachu manachu no walajlla kasani. Kankuna yachankichik ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutin Mari. Kunan aparimusaykichis uk takiy runata paypata sutin Yarit. Pay wicharichimun uk musuq videota charaykus qhawarisun chantapis uk entrevistata payman ruwarqanku chayta qhawarisun uchikitata yachanaykichispa ima paginapichus ima canalpichus karisan chayta qankuna qhawarimunaykichispa yachanaykichispa imaynachus pay chayta. Kunan parlarisaq castellano gallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Yarit, él también ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal, en la cual, antes de empezar, vamos a escuchar una partecita de una entrevista a él lo hacen. Y los que quieran ver este vídeo, yo les voy a dejar el canal mejor dicho, el canal del vídeo donde está, o ustedes buscan el Potosí transmisión en vivo, seguir, eso es lo que ellos están en YouTube también. Pero vamos a ver un pedacito para que ustedes vean qué es lo que dice Yarit de su vida. Vamos a empezar. YouTube con sus canciones y sus videos musicales. Yarit, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por el espacio que me están dando y pues nada, un gusto estar aquí para el Potosí. A ver, esta semana, ¿cuáles han sido las principales canciones que has tenido en YouTube? Tienen cientos de miles de visualizaciones. Sí, esta semana saqué mi nuevo tema que titula Es Historia, el cual está yendo súper bien en las redes sociales, en las plataformas, ya que aquí en Bolivia estamos en tendencia número 2 aquí en YouTube. Y una total locura para mí, no me lo puedo creer todavía. ¿El videoclip dónde ha sido filmado? Ha sido filmado en Sucre. Es una historia que seguramente se caracteriza por ser común entre muchos jóvenes. Sí, es cuenta de una historia como lo que pasa, ¿no? Como yo, como los demás jóvenes, de que tienen sus ex, que les extrañan, que ya, son un fin de cosas, pero sí, habla del tema más de adolescencia. Para que la gente que quiera conocer más de ti, ¿en qué colegio estudias? ¿Eres de Potosí principalmente? Sí, Potosí, no, sí, aún estudio, este es mi último año de colegio, y pues estoy en el Colegio Santa María, un saludito por cierto. ¿Y cómo te animaste para hacer música? Tal vez por el tema de la pandemia, has tenido un poquito más de tiempo. ¿Cuándo ha nacido tu deseo de incursionar en la música? Ya el sueño lo tenía ya desde chiquitito, porque ponte de que mi mamá está rinconando los muebles, está haciendo sus cosas, digamos. Yo igual estoy como que me encerraron en un cuartito para que no haga desastre, ¿verdad? Y había un parlantito ahí, me acuerdo. Y me ponía musiquita ahí, como ya en un concierto, así, imaginaba todo ya. Y ya poco a poco ya, digamos, fue creciendo ya las ganas. Yo decía, quiero hacer esto por mi vida, yo quiero dedicarme a esto, en un punto. Pues aquí estamos metiéndole duro. ¿La composición de los temas a quién le corresponde? Este último yo estoy empezando a componer mis propios temas. El que sacamos hace una semana, hace unos 2 días, igual lo compuse yo. Ya estoy más metiéndome en el tema de la composición, producción, para poder sobresalir más. Sí. ¿Cómo fue el primer tema que grabaste? ¿Cómo fue el hecho de encontrar un estudio de grabación, de poder realizar los ensayos hasta tener tu primer tema musical? Sí, el primer tema musical justo lo saqué el año pasado en cuarentena y fue un tema dedicado para las madres, ¿no? Fue algo improvisado, como que un amigo mío me dijo que tengo un tema, grabaremos, y como estamos en cuarentena no había nada que hacer. Entonces yo ya grabaremos y tal, y fui aprendiendo igual para grabar en el estudio, igual ahí hay que aprender algunas cositas y con eso estamos siendo aprendidos regularmente. ¿Cómo te sientes de la recepción que han tenido tus canciones, de las visualizaciones que tenemos en redes sociales al ser no solo un artista boliviano, sino un artista potosino? Me siento muy feliz, muy contento y muy sorprendido de que tanta gente le guste lo que hago, mi música. En TikTok hago humor y música, y mi humor y mi música que les guste es algo fascinante para mí, no me lo puedo creer de ahí. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? En TikTok estamos por los 220 y tantos mil seguidores.
Y en YouTube, ¿a cuántas visualizaciones has llegado con tus videos, más o menos? Con la que sacamos hace 2 días, llegamos a ahora estamos con 230.000 por ahí. Está yendo bien, ¿no? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Se vienen muchas cosas nuevas. Estamos como queriendo sobresalir el nombre de Bolivia y Potosí, que esté en el tope, porque en Latinoamérica no se escucha tanto, digamos, el tema de Bolivia, que la música boliviana está llegando. Tal vez que sí, Bonnie Love y algunos artistas han llegado, pero no sobresale tanto. Y ahorita mi objetivo es como que llevar el nombre de Bolivia a lo alto, como decir ese chico de Bolivia, ese tipo de cosas. ¿Tienes algunos contactos en el país? ¿Te llaman para preguntarte de las canciones? Sí, para contratos, para canciones también. Antes de este tema justo, Bueno, hemos escuchado una parte importante, ya sabemos que es de Potosí, que está estudiando, es su último año del colegio, yo creo que ya va a ser bachiller. También nos hemos enterado desde cuando tiene la inquietud, ¿no? de ser artista, de querer cantar. Ahora también ya sabemos que es compositor, al mismo tiempo ya está empezando a componer sus propias canciones. Ahora vamos a ver la canción que ha sacado, que es, o sea, es nuevo, hace un día, porque la diferencia de horario es el problema. A mí me llega cuando estoy durmiendo y cuando yo lo veo es en la tarde, cuando es casi las 12 de la... Ahora mismo estamos sobre las 11:30 de la noche, es cuando yo empiezo a subir los vídeos al canal. Ahora iremos al vídeo antes de hablar otras cositas. Bueno, y Ariel nos va a cantar Copas de Amor. A ver, esperemos qué es lo que nos va a transmitir con la canción, porque la anterior vez que hemos transmitido con Historia de Amor, algo por ahí que no me acuerdo, también estaba muy buena. Ahora vamos a ver Copas de Amor y Ari. Uf, B-Shot BTJ Films. No me acuerdo de olvidarte. Dime qué voy a hacer, poner un punto y aparte. Tiene que suceder. La jugué por ti cuando no lo vi. Te me fuiste de aquí y amor ya perdí. Como un zombie ando sin roaming en el más allá. I am sorry, yo ya estoy muerto por la eternidad. Y otra vez marcándote al cielo y yo solo quería decirte que estoy tomando, pensando cuando estás a mi lado, borracho, brindado. Ya tus balas no hacen daño, ya no vuelvas por favor. Apenas me recupero de este dolor. Estoy tomando, pensando en las cosas del pasado, los te quiero, los te amo. Todo se fue por carajo, ya no vuelvas por favor. Apenas me recupero de este dolor. Tengo que olvidarla, pero me hace una llamada. Dice que me extraña y que ahora es la que ama. Yo sé que a ti te dolió, ya. Las cosas son como son, girl. Cuando no amo y lo decepcionan, termina en la parizón. Como yo, deme copas, copas, copas pa' calmar este dolor. Es que tú te sientes sola y yo me siento peor. Muriendo por vos, solo en la habitación. Cambiaste de estación y suena nuestra canción. Estoy tomando, pensando cuando estás a mi lado, borracho. Uf, canción tan preciosa y al mismo tiempo tan sufrida. Wow, wow, wow. Es como decir, es el K-pop boliviano. Estamos empezando a tener un K-pop boliviano con Yarit, con Elías, más o menos ese flow que tienen ellos de cantar. No sé si han escuchado a BTS, a Blackpink, que Blackpink son puras chicas coreanas y BTS son puros chicos, pero que más o menos tienen esta voz. Es por eso que me atrevo a decir como el K-pop boliviano, no el K-pop coreano, sino el K-pop boliviano. ¿Por qué? Porque tiene una voz así melodiosa que te llega
Aparte de eso, esta canción ya sabemos que es de amor, como siempre les digo, ellos también ya saben que lo que ven en la sociedad cantan, lo que está pasando con las personas de hoy en día, con los millennials, como se puede decir, están muy carentes de amor y al mismo tiempo cuando tienen ese amor se agobian tan pronto que empiezan a pelear y no llegan a una comprensión, se faltan el respeto y en el momento que se faltan el respeto en una relación no hay como decir, volveremos, que te quiero, que no, rompan, rompan, ya no vuelvan, porque el momento que levantan la mano, la voz, ahí han roto el respeto, ya no hay ese respeto de decir, ¿cómo le digo esto? Si le digo esto, ¿cómo va a ser su reacción? O a veces con el enojo, con toda la rabia, no llegan a pensar y actúan. Y después de haber hecho todas las consecuencias son desastrosas. Así es que no se falten el respeto cuando están en una relación. La canción, en el video lo ven todo. No tengo que decírselo. Busquen la solución de cómo pueden hacer que esa relación hubiese sido mejor antes de llegar a ese estado como están ahora. Eso es lo único que puedo decir. Ustedes ya saben lo que opino aparte de eso del amor y yo creo que ya están cansaditos de escucharme de qué opino del amor. No ganin ni las tamasis. Imagínate que takimun kayarit ancha miski anchata chantapis taki songotan anachikun imarayku chay uksipas y waynawan munakorqanku kunan manaña imarayku tukunkuña chay munakuyta ukta tomaytawan qonqaymuna ma qonqanqachu sanuyaytawan yuyarikullanqapuni warmiman uktaq warmi hawasan imaynatachus tomasan chayta llaki ari chantapis nini qankuna munakunkichis chay ama faltakuychischu respetuta faltakunkichis respeto chayri chay manan sirvinchu chay munakuy hinallapuni kanqa imarayku qankuna hawankichis waq runasta hina munakuni maqanakunku watiman kutinku maqanakunku watiman kutinku chay manaña munakuychu nima chay tukukunan tiyan chayraykus nini chay qankuna sumaq tukurinaykichis tiyan kay imaynatachus kawsakunkichis munakuyniykichishwan niman ma facilchu mana facilillachu mana chantapis kay imaynatachus takimun kay yarita ancha noqa niman K-pop boliviano niman imarayku K-pop coreano kunandia de moda kasan kay pacha enteropi chanta kikin takin kay yari Elías Ayaví chanta wakin takin runas uyarini kikinta imaynatachus takinku sumaq ñawpaqman ranqanku paykuna imarayku chay taki gustan runaman hasta noqaman gustawan entonces tukuyman gustan sipas runas uyarikuytawan kayta takirikunqanku inglespi castellanopi takirin sumaqta kunan uyarina imapichus tukukunqa. Ya tus balas no hacen daño, ya no, no vuelvas por favor, apenas me recupero de este dolor. Estoy tomando, pensando en las cosas del pasado, los te quiero, los te amo, todo se fue por carajo, ya no, no vuelvas por favor, apenas me recupero de este dolor. Salud. Por los compas que ya se fueron.
Yes. En la base, otro palo, paletorio más, y te lo traga. Beat in the films. Wow. ¿Qué puedo decir? Augurarle a este muchacho que tenga mucho éxito, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien porque sus canciones habla de lo que pasa en la juventud, habla de todo lo que está sucediendo en la juventud y es por eso que llega a la juventud. Y la solución está en ustedes, jóvenes, señoritas, y en todos los que me están escuchando. No simplemente nos pasa a la edad de 18 años, 20, nos pasa a todas las edades, porque nos falta madurez a la hora de amar y respetarnos. Eso es lo que nos falta. Mucha comunicación, bastante comunicación. Normalmente entre las parejas se aguantan, se aguantan, se aguantan, todos los problemitas se lo van metiendo, metiendo, y cuando explota, como una olla a presión, no hay quien les detenga, porque ya hay demasiado dolor por una parte y la otra parte, como se ha callado todo, piensa que todo estaba haciendo bien. Pero a veces las personas se callan por no enfadarse, pero llega un momento en que una persona no es de piedra, llega al límite y explotes ahí donde todo se termina, donde empiezan los líos. Así que antes de hacer eso, hablen, tengan mucha comunicación, lo único que puedo decir, jóvenes. Cuando es no, cuando es sí, sí, y si no hay, no rueguen. Amor que un amor que no es correspondido no es bueno. Si ruegan, peor. ¿Por qué les digo esto? Porque aquella persona que les ame no les va a hacer sufrir. Tampoco va a pedir que vayan detrás de ello a rastras. Simplemente va a sentarse con ustedes, a hablar y decir esto no me gusta y esto. Y si ustedes también conversan y tal, seguirán adelante. Pero aquella persona que no les ama, que solamente ya quiere venganza, pues les hará sufrir. Eso es de claro. Espero que el vídeo les haya gustado porque a mí sí me encantó. La verdad, yo no soy, eh, ¿cómo les puedo decir? Por primera vez he dicho 100 puntos, porque la mayoría de los artistas de este género están tocando, sí, pero me gusta, seré muy sincera, me gusta lo que está haciendo este muchacho y le auguro éxitos más adelante, que yo creo que traerán canciones mucho más, que nos llegue más al corazón y con más estilo como lo está haciendo su flow. Después que he dicho, se parece al K-pop coreano, pero es K-pop boliviano, similar. Si alguna vez lo han escuchado K-pop coreano, pues vayan a escuchar BTS, Blackpink y la voz similar. No ganini llaqtamasis. Qankuna uyariwankichis matachu nini castellanupi. Manachu uyariwankichisña, Nini, qankuna munakunkichis chay ama faltakuychis respetuta. Pichus munasonqa mana nima chiqnikusonqachu, nima ch'ampas apamusunqachu, nimata ni wasancharpasunqachu, mana. Parlaranqa qanwan nisonqa rikayta ruwankimantu, mana suyanqachu. A veces warmi aguantakun mana mana ch'ampayuq kananpaq gozan o munakuyninwan nisun. Chantapas aguantakun hasta manaña rumi hinachu, sino mana aguantan patan rabiamanta. Chaymanta qallarin maqanakus tukuy ima, ama chayman chayachiychu, parlarikuychis. Magustusunkichis imatachus ruwasan ni, makasusunkichu kinsa tawa, ya, saqapullay, hinata, saqapullay, munakuypis saqapullay, ma cambianqachu. Si huk runa mana cambian, primero niqtiyki, iskay niqtiyki, kinsa kuti niqtiyki, mayk'aq cambianqa. Wawayuq kaqtiyki, mana, hasta un peor, amana saqapullay, qharipi saqapullay warmi hina kaqtin. Chayllani riman, chantapis nini imaynatachus takin kay yachankichikña niniña 100 puntos nini imarayku sumaq siminmanta lluqsin chay takiynin, sumaq tukan, sumaqta apasan kay takiynin paypata, chantapis nini kikin K-pop coreano niman imarayku hina. Qankuna ichapis ma uyarinkichis, pero masq'arinkichisman YouTube BTS chicos askas, pero takinkusapawq hina
kay imaynatachu yarita kinchay. Kunan kay kamalla ima takiytachu yarikuymunankichis nimunkichisman kay kamalla llaqtamasis. Gente, ustedes también las canciones que quieran escuchar de sus artistas preferidos pueden pedir y seguimos ayudando como siempre a todos los artistas. Hasta aquí y hasta otro vídeo, gente.